Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Estoy nuevamente aquí para tocar un tema que ha consternado principalmente a la población mexicana, lo cual me hace sentir triste e indignada, ya que sucesos como este me llevan a cuestionarme cuáles serán los límites de la mente humana. El tema de lo que está sucediendo en el rancho Izaguirre en Jalisco pone a México nuevamente en la mira del mundo entero, pero ahora no para enorgullecernos, sino para compararnos con los tiempos del Holocausto, donde era muy común la práctica del genocidio. Pero ¿qué es lo que pasó en este rancho? Contexto. El pasado 8 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acudieron al lugar gracias a una serie de llamadas telefónicas anónimas. Cabe destacar que el lugar ya había estado en la mira de las autoridades, pues el pasado septiembre militares y judiciales habrían acudido al lugar teniendo un enfrentamiento con hombres armados, en el cual se dice que 10 personas fueron detenidas mientras otras más huyeron, pero lograron rescatar a 2 de los secuestrados. Aunque según se inició una investigación, donde utilizaron retroexcavadoras, binomios caninos. Según el gobierno, no se encontró nada, quedando el caso en pausa. Sin embargo, a principios de este mes, esta organización civil formada por familiares de desaparecidos dieron positivo y encontraron estas atrocidades. Restos óseos, ropa, bolsas, zapatos, hornos, fosas, incluso cartas de despedida. Esto nos lleva a imaginar lo que estas personas pudieron haber estado viviendo, sufriendo. Las mismas autoridades incluso han permitido que se difundan estas tristes imágenes con la intención de que familiares de los desaparecidos puedan de alguna manera identificarlos. Y con esta situación tan fuerte, podemos preguntarnos, ¿qué llevó a estas personas a caer en manos de estos delincuentes? Pues según algunos medios, el principal anzuelo eran ofertas engañosas de empleo y promesas de sueldos atractivos, aunque seguramente también se valían de otros medios para reclutar o privar de su libertad a estas personas. Se dice que había infinidad de prácticas humanas, torturas, extracción de órganos, y a los más resistentes los entrenaban para servir a las organizaciones del crimen. Cabe mencionar que este lugar no es el único de su tipo, pues hasta hoy se han encontrado por lo menos 5 recintos similares. Y aunque falta por investigar, esperando que estos casos no queden impunes. Este tipo de cosas nos llevan a cuestionarnos qué pasa en México, qué pasa en nuestra sociedad, por qué tantas personas desaparecidas. Las desapariciones en México se fueron a cifras exacerbadas a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico que propuso el expresidente Felipe Calderón por allá en el 2006, y a partir de ahí han ido en aumento. Los motivos pueden ser diversos, entre ellos crimen organizado, en lista número 1, ajuste de cuentas, abusos por parte de la autoridad, trata de personas, reclutamiento y sustracción, entre muchos más. Pero ¿qué está pasando en la sociedad? Porque cada vez hay más mentes criminales. Primero, podríamos empezar por definir qué es un criminal. Pues un criminal es una persona que comete faltas en las reglas sociales, que afecta a la vida de los demás. Los criminales son seres humanos pero con diferencias cognitivas a la de las personas comunes, pues muestran una alteración en la producción de los juicios morales. Pero, ¿qué lleva a una persona a convertirse en un potente criminal? Pues sabemos que el entorno familiar y social es una de las principales causas. Entre ellos están diversos abusos, maltrato infantil, otros traumas pueden también aumentar el riesgo de desarrollar conductas antisociales y de esa manera afectar ciertas áreas del cerebro involucradas. Entre ellas, principalmente está el daño en los lóbulos frontales, que es el encargado de la intuición, del control de impulsos. También la corteza prefrontal ventromedial, que es la relacionada con la toma de decisiones, procesamiento de la culpa. Está la corteza cingulada,
que es la que se encarga de la regulación de emociones, así como también la amígdala, que es la relacionada con el miedo y la agresión. Por lo tanto, este tipo de personas van modificando su manera de pensar, mostrando falta de empatía, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, racionalización de las conductas, es decir, justifican sus acciones culpando a otros por sus actos. La desaparición forzada es la más grande violación a los derechos humanos, ya que se violan los derechos al trato digno, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal. Pero ¿qué pasa con los familiares de las víctimas? Eh, ¿Cómo pueden vivir ese duelo? Pues obviamente estamos hablando de un duelo totalmente suspendido, pues el proceso psicológico desencadenado después de la pérdida, Freud lo denominó trabajo de la elaboración del duelo. Para que éste se realice, según él, deberían cumplirse 3 premisas principales, que aquí los familiares no las tienen. Que un número 1 sería la información de la muerte. Número 2, actos simbólicos, es decir, como los rituales funerarios. Y número 3, la realización de prácticas sociales y una adecuada responsabilidad social. Ante la desaparición forzada no existe nada de esto. Por lo tanto, no se puede generar un registro mental de lo sucedido, trayendo como resultado una incertidumbre de reacciones. No se tiene un cuerpo que enterrar, no se tiene certeza de que no volverá y no se sabe si vive o no vive. Por lo tanto, muestran unas afectaciones que surgen de la desaparición forzada, duelo, trauma o una modalidad vincular. Cabe destacar que en un acto de desaparición forzada se afecta a varios tipos de víctimas. Víctimas materiales, víctimas secundarios, los mediadores y la sociedad en general. Pero ¿quiénes son las víctimas materiales? Son los que resultan privados de su libertad, las personas que desaparecen y con frecuencia sufren además la violación de sus derechos humanos fundamentales. Las víctimas secundarias, pues son los familiares y amigos de las víctimas desaparecidas. Se enfrentan a la angustia y al sufrimiento psicológico causado por la incertidumbre de no saber qué es lo que pasó. Los mediadores son las personas que asisten a la familia, a los familiares de las personas desaparecidas. Son los defensores de los derechos humanos, abogados, juristas, que también, por lo tanto, pueden sufrir acoso y amenazas, además de violación a su integridad y derecho a la vida. La sociedad en su totalidad estamos sufriendo día a día al estar en riesgo de que un día nos pase a alguno de nosotros o a nuestros familiares. Entonces, ¿qué pasa con la relación de duelo suspendido y desaparición forzada? La experimentación de las víctimas secundarias a esta situación los remite a lo más primitivo del funcionamiento emocional. Se convierten en un estímulo incontrolable que impacta psicológicamente a la persona, produciendo emociones desestructurantes, pensamientos disfuncionales y totalmente recurrentes, tratando de entender qué fue lo que pasó. Pues lo imposible ahora ha sucedido. Y entonces las herramientas emocionales que se habían construido a lo largo de la vida no resultan funcionales. Pero la comprensión y el afrontamiento resulta en un trauma. Y después de escuchar todo el daño que contrae las desapariciones forzadas, entonces, ¿cuál es la clave para reducir el riesgo de estar en esta situación? Pues podría decir que es inculcar respeto, amor y valores. Y eso nos toca desde casa. Esto creará un sano desarrollo para que nuestros hijos puedan detectar zonas de riesgo y no convertirse en los próximos causadores de miedo en nuestro país. Con todo el respeto a los familiares de las víctimas, les abrazo buscando que no quede esto impune.